Hola a todos. Hoy es martes, 28 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo John Helmer se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Welcome back, John. Gracias, Nima. Es bueno estar de vuelta. Let me start, John, with please subscribe. Déjame empezar, John, diciendo que por favor te suscribas y le des al botón de me gusta antes de comenzar. Quiero empezar con las últimas noticias de Rusia. El nuevo misil llamado Burevestnik. Este misil funciona con energía nuclear. Por la forma en que hablaba el presidente ruso, me da la impresión de que intenta mostrar a Occidente que está preparado para cualquier tipo de escalada si quieren ir en esa dirección. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál fue el mensaje, en tu opinión, si es que había alguno? What was the message, in your opinion, if there was some? The important thing was the location and Lo importante era la ubicación y el énfasis que el presidente Putin puso en la sesión informativa en un puesto de mando conjunto del grupo del ejército con el general Gerasimov, jefe del Estado Mayor. El punto clave del domingo era demostrar el progreso político y militar de la guerra y hasta qué punto la parte rusa quería que se entendiera que el avance ahora implica una serie de cercos a lo largo de la línea de contacto que amenazan con una ruptura en cualquier punto y la destrucción de un número muy grande de fuerzas ucranianas, junto con el colapso de su capacidad para mover reservas. Se están quedando sin reservas. Ese era el punto importante. ¿Por qué se mencionó exactamente el Burevestnik, el misil de crucero de largo o ilimitado alcance, propulsado por energía nuclear y potencialmente armado con una ojiva nuclear? Es menos claro. is less than clear. 2 points. One is what Putin said. Dos puntos. Uno es lo que dijo Putin. El segundo es el comportamiento y la declaración muy extraños de su portavoz 24 horas después. Por un lado, Putin señaló, al igual que el general Gerasimov en su sesión de preguntas y respuestas, que lo que se ha probado hasta el punto de que el misil ahora puede volverse operativo y asignarse a unidades de combate es que tiene un alcance muy largo, opera a una velocidad de aproximadamente 1.200 kilómetros por hora. Puede maniobrar de tal manera que se acerque desde una dirección aparente y luego cambie de dirección bruscamente, y por último, que puede mantenerse en vuelo. Ahora bien, esas características, y hay otros que son exmilitares y pueden hablar de esto con más credibilidad y conocimiento que yo. Las características son esencialmente aquellas con las que la parte rusa está diciendo: mire, señor presidente, el presidente Trump en este caso, tenemos un arma contra la cual usted no tiene ni tendrá defensa, y no hay nada parecido en su arsenal. Cuando Putin ha dicho esto en el pasado, el Burevestnik ha sido identificado en discursos anteriores, especialmente en el llamado discurso sobre el Estado de la Nación, o discurso ante la Asamblea Federal, que el presidente Putin pronunció a finales de febrero de 2024. Siempre lo ha asociado con el deseo de Rusia de participar activamente en nuevas conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas, y lo ha presentado como si el despliegue del Burevestnik pudiera ser una ficha de negociación sobre la mesa, en caso de que Estados Unidos accediera a entablar conversaciones y acordar nuevas limitaciones del Tratado START. El Burevestnik. Bien, eso se dijo en 2024, y el presidente Putin lo repitió el domingo. Dijo, y estoy mirando mis notas para obtener las palabras exactas: tendremos que decidir, necesitaremos determinar a qué clase de armas pertenece este nuevo sistema, identificar posibles modos de empleo y comenzar a preparar la infraestructura para integrarlo en nuestras Fuerzas Armadas. En otras palabras, se están preparando para desplegar el arma, pero aún tienen que determinar si se trata de un arma estratégica o táctica, debido a su alcance ilimitado y demás. Básicamente, es otro llamamiento a Estados Unidos para reabrir las conversaciones del Tratado START.
Y es otro llamamiento que hace eco de la declaración del viceministro de Asuntos Exteriores Galusin, quien afirmó que no ha habido ningún movimiento por parte de Estados Unidos hacia Rusia en relación con las conversaciones sobre el nuevo tratado START, que está previsto que expire muy pronto, en enero de 2026, y que el presidente Putin intentó prorrogar por un año más. Así que, en cierto sentido, es una advertencia a Estados Unidos. ¿Por qué no están abriendo las nuevas conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas? Lo segundo que ocurrió, y es bastante extraño, es que 24 horas después de la declaración de Putin, Dmitry Peskov pareció contradecirlo. Dmitry Peskov seemed to undercut him. What Peskov said was, and I'm looking again down at my notes. Lo que dijo Peskov fue, y vuelvo a mirar mis notas para obtener la cita exacta, no hay nada aquí que pueda o deba agravar aún más las relaciones entre Moscú y Washington, especialmente dado que ya están en su punto mínimo. Hasta ahora, solo se han dado los primeros pasos tentativos para sacar estas relaciones de su anterior estado de estancamiento. Un poco ambiguo, lo reconozco. Sí, ese es el estado actual de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en todos los frentes. La guerra en Ucrania, la limitación de armas estratégicas, la reactivación de las relaciones diplomáticas entre el Departamento de Estado y Rusia. Diplomatic relations between the State Department and Russia. That's true. But he seemed to be responding to Es cierto, pero parecía estar respondiendo a las críticas estadounidenses de que Putin había estado haciendo alarde militar al decir, no os preocupéis, no es tan grave. Para entonces, el presidente Trump había dicho, y puedo leerte lo que dijo, algo interesante y diferente. Saben que tenemos un submarino nuclear, el mejor del mundo, justo frente a sus costas. Así que quiero decir, no tiene que recorrer 8,000 millas, y no están jugando con nosotros. Nosotros tampoco estamos jugando con ellos. Probamos misiles todo el tiempo. Pero ya sabes, tenemos un submarino nuclear. No necesitamos recorrer 8,000 millas. Así que tampoco creo que sea apropiado que Putin diga eso, por cierto. Debería poner fin a la guerra, dice Trump. You ought to get the war ended, says Trump. A war that should have taken 1 week is now in its soon fourth. Una guerra que debería haber durado una semana lleva ya 4 años. Eso es lo que deberías hacer en lugar de probar misiles. Ahora bien, hay dos cosas muy extrañas en todo esto. En primer lugar, Trump fue claramente informado sobre la prueba del Burevestnik, porque cuando recibe un informe claro, pero no lo entiende del todo, se repite en cuestión de segundos. En segundo lugar, está diciendo, podemos amenazarte cuando queramos, y yo no me siento amenazado. Esto es un juego. Y en tercer lugar, parece estar diciendo, date prisa, Putin, y termina tu guerra en Ucrania. 3 cosas. Ahora, mis fuentes rusas sí creen que Trump ha insinuado o dicho discretamente, date prisa y termina tu guerra. Así que Burevestnik parece ser una distracción entre ambas partes en torno a la demostración de fuerza, las negociaciones y la conducción de la guerra. Negotiations and war fighting. Yeah. John, when it comes to John, cuando se trata del tono de Donald Trump, esa parte rusa, algunas personas en Rusia creen que está diciendo, date prisa, date prisa. ¿Qué fue eso? No lo entiendo. Tal vez en la mente de la gente en Washington tenga sentido, pero para los rusos no lo tiene. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Rusia debería ir y destruir toda Ucrania? What does that mean? It means Russia go and destroy all of Ukraine? Well, it's perhaps later on we can come. Bueno, quizá más adelante podamos hablar de la prueba cerebral de Trump y de las exploraciones cerebrales que se le realizaron a principios de este mes en el Hospital Militar Walter Reed en Washington, sobre las cuales ahora hay cierto debate acerca de por qué tuvo que hacerse un escáner cerebral hace 2 semanas. Así que, la cuestión de lo que Trump quiere decir cuando habla y de lo que Rusia debe hacer es algo sobre lo que podríamos dar vueltas una y otra vez. Eso da para muchísimos podcasts. Uno podría hacer podcast las 24 horas del día sobre lo que quiere decir o sobre si él mismo es coherente en su significado. ¿Quieres preguntar cuál es la actitud, el sentimiento o la interpretación actual de Rusia respecto a la política estadounidense después de la amenaza de los Tomahawk?
después de la amenaza de autorizar misiles alternativos a los Tomahawk. Se refieren al misil Storm Shadow de los franceses y británicos y al misil Taurus de Alemania. Y luego, por supuesto, a las sanciones petroleras más duras. ¿Quieres saber cómo interpreta Rusia todo eso? ¿O te refieres a otra cosa? Sí, eso podría ser parte de la respuesta, porque en mi opinión, Rusia no quiere que Ucrania sea un estado fallido, un estado totalmente fallido en su frontera. Al fin y al cabo, seamos sinceros, tarde o temprano van a llegar a algún tipo de acuerdo en Ucrania. Entonces, ¿qué sería Ucrania tras ese tipo de acuerdo? Creo que eso es muy importante, tanto para Rusia como para Ucrania, porque podría generar enormes problemas en términos de seguridad e inestabilidad. Sí. Yes. Well, it's a very important question that's not Bueno, often es una asked. pregunta muy importante que no se plantea a menudo, así que gracias por hacerla. ¿Cómo termina la guerra desde el punto de vista ruso? ¿Cómo termina la guerra? Una cosa es que todas nuestras discusiones y gran parte de las conversaciones en los medios principales y alternativos se centren en los términos de un alto el fuego o en los términos de un acuerdo de paz. Pero, ¿cómo termina la guerra desde el punto de vista ruso? En muchos sentidos, es importante decir que la forma de amenaza en varias etapas de Trump, acabar con ellos por completo, que es su lenguaje, implica ataques amenazantes seguidos de altos el fuego, seguidos de acuerdos de paz falsos. Son procesos en varias etapas. 1, 2, 3, una cuarta etapa de negociación, amenaza y guerra por parte de Trump, que siempre termina cuando hay resistencia en una guerra de tercera etapa. Pero estas guerras no terminan. Estados Unidos no tiene intención de cambiar su política fundamental hacia Rusia. Por eso la causa raíz de este conflicto, como sigue diciendo la parte rusa, no será abordada por Trump. Y la parte rusa comprende ese intento concreto, desde 2021, desde antes de la operación militar especial, de alcanzar un pacto de seguridad mutua con Europa y Estados Unidos. Eso se ha pospuesto para el futuro, más allá de 2028, sea quien sea el presidente elegido. Así que, a corto plazo, hasta 2028, ¿qué consideran los rusos como un final de la guerra? Pues bien, permíteme citarte una fuente a la que le hice esa pregunta las últimas 24 horas. La tasa de migración ucraniana de este a oeste se acelerará y habrá una desintegración de la línea del frente, con una ruptura en uno de los ejes críticos que determinará toda la defensa ucraniana al este del río Dnieper. La salida de Zelensky y Yermak se producirá cuando los comandantes ucranianos ya no puedan ordenar a sus fuerzas que sigan combatiendo o manteniendo sus posiciones. Por supuesto, habrá satisfacción rusa con las nuevas líneas regionales y con la profundidad de la zona desmilitarizada que se extenderá hacia el oeste en dirección a Kiev. Y como señalas, Nima, el terrorismo banderista, terrorismo ucraniano, terrorismo del régimen de Kiev, continuará, pero también lo harán los ataques de guerra electrónica y los asesinatos por parte rusa en respuesta. La Ucrania residual será tan disfuncional que la supervivencia diaria superará a la capacidad de hacer la guerra en cuanto a la asignación de recursos. Ahora bien, ese superará es con minúscula, significa derrotar. No hay necesidad de que los rusos declaren que han terminado de luchar. La situación hablará por sí sola. La declaración que importa es que el vencedor está seguro de que el oponente no volverá a levantarse. Ahora, pregunté a otra fuente qué significa no volver a levantarse. Significa que toda Ucrania será una DMZ, una zona desmilitarizada. Así que respecto a la gran pregunta que planteaste, ¿se convierte en un estado terrorista, una plataforma terrorista contra Rusia? Sí, lo hace, pero es una plataforma terrorista, un nivel de combate que el lado ruso cree poder contener por sí mismo. Si hay una zona desmilitarizada lo bastante profunda, no debe haber bases, asesores,
tropas ni instalaciones de armas de la OTAN. Así, Ucrania quedaría desarmada hasta el punto de poder mantener una seguridad interna de nivel policial, pero sin la capacidad de atacar a Rusia. Preguntaste qué piensa la parte rusa sobre cómo terminará la guerra. Habrá un alto el fuego supervisado por unidades neutrales a lo largo de la línea de contacto, no por unidades de la OTAN. Y, con el tiempo, habrá un tratado entre Rusia y Estados Unidos, que será negociado por Putin y el presidente elegido después de 2028. Esa es la idea rusa de cómo terminaría la guerra. Pero esto nos lleva a tu pregunta, ¿cómo sería el estado residual? La respuesta es que estaría desmilitarizado, pero no desnazificado. It would be demilitarized but not denazified. Yeah. John, part of the current Sí, John, parte del estado actual de las negociaciones, o de las conversaciones entre las dos partes, la rusa y la occidental, es el malentendido, o de algún modo el hecho de que simplemente no se entienden entre sí. ¿De qué se trata eso? Porque Donald Trump salió diciendo que había colas en las gasolineras de Rusia, gente esperando en fila, lo cual no era cierto, según es sabido por Larry Johnson. Larry Johnson estuvo en Rusia, grabando algunas de las zonas que visitó, y dijo que no había nada parecido a lo que Trump describió en Rusia, en Moscú. Pero cuando se trata de la comprensión más amplia de la OTAN, la administración Trump y los europeos entienden realmente cuáles son las condiciones en Rusia hoy en día. What are the conditions in Russia today? Estoy haciendo una pausa porque preguntas, ¿realmente lo entienden? Hay una evaluación de inteligencia. Los principales líderes de la OTAN lo entienden. Trump mismo entiende que cuando hablan de la vulnerabilidad de la economía rusa, realmente creen que es tan vulnerable como dicen. Creo que no pueden estar equivocados sobre la situación económica rusa. Yo mismo he explicado que ha habido escasez de gasolina, especialmente en el suroeste. Larry Johnson no se fue de Moscú, y lo que vio en Moscú no es una descripción precisa de la naturaleza de las escaseces de combustible. Fueron reales y provocaron un aumento de la demanda y de los precios de los productos petrolíferos. Han sido plenamente reconocidas y analizadas por la prensa rusa. Sorry for interrupting. Perdona que te interrumpa, John. ¿Fue eso a causa de los ataques ucranianos y de la OTAN contra la infraestructura en Rusia? ¿O fue el resultado de otra cosa? The outcome of something else. Certainly, there's been some impact on. Sin duda, ha habido cierto impacto en la producción de las refinerías. Pero en el informe Dancers with Bears que elaboré, queda claro que se trató de un problema logístico. El problema de trasladar el combustible desde las refinerías. Aproximadamente un 30% de la producción de las refinerías se vio afectada brevemente, digamos durante entre 7 y 14 días. Durante ese periodo, un problema logístico para trasladar el combustible desde las con excedente hacia las zonas con déficit. Así que hubo una escasez de gasolina, concentrada especialmente en las gasolineras independientes, no en las grandes compañías petroleras, y no en Moscú. Pero también ha habido personas que se han aprovechado dentro de la industria y entre los consumidores. Cuando te enfrentas a eso, y todos somos iguales, acaparas, haces provisiones. Y el acaparamiento en el ámbito comercial significaba que individuos e intermediarios explotaban escaseces puntuales, regionales, en el suroeste, para obtener mayores márgenes vendiendo gasolina, gas y otros combustibles en otros lugares. Así que todos esos problemas eran reales. Que entender, por Rusia tiene la capacidad de resolver sus problemas rápidamente y ha estado resolviendo la escasez de gasolina. También tiene que defender sus refinerías. Así podemos pasar a eso. Las nuevas sanciones afectan a las refinerías, aproximadamente a un tercio de las refinerías rusas, las de Rosneft y las de Lukoil, en su capacidad de exportación, y afectan a las exportaciones de productos petrolíferos, especialmente no a Rusia, ni a China o India,
aunque sean grandes compradores de productos petrolíferos, sino a Turquía. Podemos volver sobre eso en un momento. Tu pregunta era si la economía rusa es vulnerable a la guerra. La respuesta es no. Y la explicación que he intentado dar por escrito es la misma que dan los propios rusos. El mayor daño, y esto lo dice Mikhail Delyagin, una voz destacada en política económica en la Duma estatal, antiguo economista de Yeltsin, uno de los mejores y más críticos economistas de la oposición. Mikhail Delyagin dice que el mayor daño a la economía rusa no proviene de la guerra en sí, ni de los drones, los ataques con drones o incluso de las sanciones. Proviene de la gobernadora Nabiullina y del Banco Central de Rusia. ¿Por qué? Porque, y no creo que Larry Johnson haya hablado de esto, el Banco Central de Rusia ha mantenido unos tipos de interés extraordinariamente altos, y Nabiullina se ha negado a reducirlos. El recorte más reciente del tipo del Banco Central bajó la tasa del 22 al 20, y luego se redujo al 16,5% el 24 de octubre. La política actual del Banco Central consiste, en la práctica, en reducir el crecimiento económico ruso a cero. Permíteme explicarlo. Ese es el verdadero daño a la economía rusa. And this is the damage to the Russian economy. And it's endorsed by the president and Kremlin. Y cuenta con el respaldo del presidente y del Kremlin. Permíteme leerte cómo describe Nabiullina la política. Estoy leyendo del comunicado del Banco de Rusia sobre la reducción del tipo de interés clave del 24 de octubre. Cito: la desviación al alza de la economía rusa respecto a una senda de crecimiento equilibrado se está reduciendo. Eso es lo que se entiende por crecimiento cero. Y ha anunciado que existen factores puntuales que están provocando la inflación, frente a los cuales mantiene estos tipos de interés altísimos que frenan la inversión. Uno de esos factores puntuales es el aumento de los precios de los combustibles para automóviles. No cabe duda de que el Banco Central reconoce la escasez y las expectativas inflacionistas en las gasolineras. Inflationary expectations at the gas pump. She also recognizes that inflation is being driven by the... Ella también reconoce que la inflación está siendo impulsada por el Estado, por el aumento del IVA del 20% al 22%. Son impuestos de guerra, si se quiere, pero el impacto de llevar la economía a cero proviene del Banco Central. Y en esto, paso la página del comunicado. Lo que dice la declaración de Nabiullina es, esencialmente, que ella está en contra de la continuación de la guerra. Uno de los factores que impulsan la inflación, dice, es el deterioro de los términos del comercio exterior. Esa es la forma en que un banquero central dice que las sanciones de Estados Unidos y Europa están perturbando el comercio exterior. En otras palabras, el Banco Central está actuando para reforzar las amenazas externas. Y en esta nueva declaración, espera, estoy buscando varios papeles, ella lo dice. Ella dice que en 2026 tendremos el mismo nivel de tipo de interés del Banco Central. Ahora bien, todas las voces empresariales importantes, y también los consumidores, se oponen a este nivel de interés del Banco Central, pero el presidente Putin ha seguido defendiéndola. Y ella insiste en que este recorte de 50 puntos básicos de la semana pasada será todo lo que hará, porque el año que viene pretende mantener este tipo de interés tan alto. Y ese es el principio, volviendo a la declaración de Delyagin, la principal amenaza para la economía rusa. Entienden las potencias de la OTAN, entiende Estados Unidos, que se trata de heridas autoinfligidas, que pueden cambiarse, que no responden a su esfuerzo bélico. Probablemente sí, pero desde luego no lo dicen. John, mencionaste la situación con Turquía. No se trata solo de Turquía. Sabes, la presión de Estados Unidos sobre Hungría y Turquía, también están hablando de Croacia. Y ya sabes, no se trata solo de eso. También estaban hablando de China e India. Parece que estos son dos países enormes, gigantes, que son mucho más difíciles de presionar para Estados Unidos, sin enfrentarse a algún tipo de repercusión en su propia economía. Pero cuando se trata de países como Turquía,
Hungría, Eslovaquia, ese tipo de países, ¿cómo pueden ejercer presión sobre ellos? Antes de entrar en eso, esto fue lo que dijo Matt Whitaker, el embajador estadounidense ante la OTAN, al respecto en Fox News. Nuestra expectativa es que países como Hungría, Turquía y Eslovaquia, que siguen comprando petróleo y gas rusos, elaboren un plan y lo lleven realmente a cabo para dejar de depender del petróleo y el gas rusos. Ya sabes, Hungría, a diferencia de muchos de sus vecinos, no ha hecho ningún plan ni ha tomado medidas concretas. Así que vamos a seguir trabajando con ellos y con sus vecinos, como Croacia y otros países que puedan ayudarles a hacer esa transición. Es evidente que ese oleoducto probablemente se cerrará en los próximos años, así que nuestros amigos en Hungría tienen mucho que planificar. Y vamos a ayudarles, como buen aliado, a elaborar esos planes y a cumplirlos para dejar de depender del petróleo y el gas rusos. Entonces, ¿hasta qué punto llegaría Occidente, o, dicho de otro modo, la administración Trump, en esa dirección, para ejercer presión sobre ellos? Hasta donde creen que pueden llegar, hasta donde lo están intentando actualmente. Una cosa es exagerar las amenazas. El problema de Croacia es serio para Serbia, porque Serbia ha sido sancionada mediante sanciones secundarias de Estados Unidos que impiden que sus empresas estatales de petróleo y gas compren a Gazprom. Así que volvamos atrás. En cierta medida, la reacción a las sanciones petroleras de Estados Unidos fue decir que no eran serias. Uno de los podcasters que escuché dijo que no eran serias ni efectivas porque se dirigían a los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, aunque esas empresas no tienen activos significativos allí. La sanción es un gesto simbólico, no algo real. Esto malinterpreta el hecho de que las sanciones petroleras contra Rosneft y Lukoil tienen su verdadero impacto a nivel secundario. Y tú lo mencionaste. China e India son los principales compradores de crudo, y son los objetivos de las sanciones estadounidenses destinadas a cortar, como acaba de decir el embajador Whitaker, el comercio de petróleo y gas ruso, en este caso el comercio de petróleo, con sus principales compradores de crudo, que son China e India. Luego cantidades muy pequeñas por parte de la Turquía y finalmente una cantidad mínima de Myanmar. Pero el comercio de productos petrolíferos es diferente. Turquía es el principal comprador de productos petrolíferos rusos. Eso incluye combustible para aviones, gasolina, diésel, mazut, combustible para calderas y así sucesivamente, además de combustible para barcos. Turquía es el principal importador de productos petrolíferos, seguida de China y Brasil, y estoy leyendo de un informe de junio o julio, luego China, Brasil, India y Singapur, que reexporta productos petrolíferos rusos, así como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos son objetivos. Y como acaba de decir Whitaker, nuestro objetivo es destruir la capacidad de Rusia para comerciar. Destruirla. Eso nos lleva a un nivel de guerra con Rusia, comparable a las sanciones impuestas por Franklin Delano Roosevelt a Japón en julio y agosto de 1941. La primera sanción, el 26 de julio de 1941, congeló todos los activos japoneses en Estados Unidos. Podríamos considerar eso comparable a la congelación de los activos estatales rusos, los 300.000 millones de euros o dólares de 2022, inmediatamente desde el inicio de la SVO. Ahora tenemos un intento de cortar, en su totalidad, todas las exportaciones rusas de petróleo y productos derivados del petróleo. Ahora bien, de nuevo, eso es serio, no es algo sin importancia. Es tan serio como el ataque de FDR al petróleo japonés. Circunstancias diferentes. Los japoneses dependían de las importaciones de petróleo, pero Rusia depende de las exportaciones de petróleo. Permítanme decir ante todo que el mercado no cree que esto vaya a funcionar, y eso es lo importante. Así que he puesto Dances with Bear para que el público observe los gráficos. Dado que es un asunto serio, la pregunta es,
¿Cómo reacciona hoy el mercado de futuros del petróleo? Y esperan una escasez de suministro que haga subir el precio. Do they expect a shortage of supply which would drive up price? Now, when President Putin was asked to respond to Trump's Cuando se le pidió al presidente Putin que respondiera a las sanciones petroleras de Trump, hizo este comentario. Podríamos citarlo, pero básicamente dijo, le he explicado a Trump que si haces este tipo de cosas, limitarás el suministro de petróleo y productos petrolíferos al mercado cuando no haya una fuente alternativa de suministro. Si reduces la oferta, mientras la demanda se mantiene constante, o incluso aumenta, o incluso disminuye un poco, aún así alterarás la relación entre oferta y demanda y provocarás subidas de precios. Putin dijo claramente, advertía a Trump, si alteras el mercado de esta manera, tus conductores se enfrentarán a precios de la gasolina mucho más altos. your car drivers will get sharply increased gasoline prices, and aren't you going into election next year? Y no vais a tener elecciones el año que viene. ¿Queréis una inflación del precio de la gasolina en Estados Unidos mientras os presentáis a las elecciones? Eso tendrá consecuencias graves para vosotros. Así que Putin lo ha dejado claro. El mercado, por otro lado, y tengo los gráficos, aunque no los voy a mostrar, ha reaccionado de la siguiente manera. Hubo un aumento de precios de 3 días en los futuros del petróleo, tanto para el West Texas Intermediate, que es el referente del petróleo estadounidense, como para el Brent. Ambos subieron. Estoy mirando mis gráficos. El WTI subió inicialmente entre un 10 y un 12% en 3 días, pero luego se revirtió y corrigió. A día de hoy, el crudo WTI cotizaba aproximadamente un 6,3% por encima de su nivel previo a las sanciones del 20 de octubre. It's October 20, the pre-sanctions level. So the market thinks that Así que el mercado considera que en el caso del crudo WTI se trata de una interrupción limitada del suministro. El crudo Brent subió aproximadamente un 12% en los 3 primeros días y ahora ha bajado al 6,5%. El crudo Urals, que es la mezcla rusa destinada a la exportación, subió un 11% en los 3 primeros días y aún no se ha corregido. Ahora bien, ¿qué está diciendo el mercado? El mercado está diciendo que no lograrás detener el comercio. Así que pedí a mis fuentes que me lo explicaran y citaré lo que me dijo una fuente del comercio de petróleo ruso desde Dubái. No hay forma de detener el petróleo. Solo se añaden más transferencias de barco a barco y unos cuantos puntos porcentuales más para los intermediarios. Y listo. and add some more percentage to the middlemen, and off it goes. The point is that while everyone, he means everyone, La cuestión es que, mientras todo el mundo, y él se refiere a todo el mundo en Rusia, está centrado en los tipos de interés del Banco Central ruso, en realidad las empresas petroleras estatales y privadas, y todo el sistema, actúan con más secretismo que nunca. La nueva sanción no impide que el petróleo se convierta en dinero, simplemente lo hace más difícil, y eso significa más dólares por barril para los intermediarios. En los círculos empresariales, bancarios, económicos y políticos de Moscú, hay confianza en que los 10 puntos porcentuales que todos han estado ganando con los acuerdos petroleros fuera de los libros seguirán. Ese es el efecto Trump. Los rusos no somos desagradecidos por ello. En otras palabras, lo que hace la sanción al petróleo es aumentar el comercio negro de crudo. is increase black oil trading. And while you could discount Y aunque se podría restar importancia a este tipo de operador, una confianza excesiva se podría decir, no se pueden ignorar las cifras del mercado. Las personas que se ganan la vida especulando sobre cuál será el precio del petróleo dentro de 3 meses, 6 meses, creen que el impacto será muy pequeño. ¿Por qué? Porque coinciden en que el comercio se volverá más oscuro. Y el embajador Whitaker puede decir lo que quiera. Está agitando las manos ante el mar que avanza. El mar de petróleo seguirá avanzando. Y esos estadounidenses que creen poder controlar ese mar y obligarlo a retroceder son falsos, impostores, y tienen una ambición que carecen de poder para llevar a cabo. and have an ambition they lack the power to implement. How do you connect the situation with oil? and ¿Cómo relacionas la situación del petróleo con lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela?
porque la situación se está volviendo crítica, John. Incluso si asumimos que Estados Unidos puede hacer algo en Venezuela, llevar el petróleo venezolano al mercado va a llevar tiempo. No va a suceder mañana, ni en 2 o 3 meses. Va a llevar tiempo. ¿Cómo deberíamos entender eso? Parece que, si van en esa dirección, tienen una estrategia a largo plazo para combatir a Rusia. Ese sería el objetivo final, luchar y continuar el conflicto, como está diciendo Zelensky. Está planeando seguir combatiendo a Rusia durante los próximos 3 años. ¿Qué opinas de eso? You're taking that. I agree with you, Nima. They're all of the same. Estoy de acuerdo contigo, Nima. Todos siguen el mismo patrón, solo que en diferentes etapas de la fabricación de guerras. Ahora, déjame hacer un comentario general y luego pasaremos al tema venezolano. Es muy importante que hablemos de Venezuela. Por cada uno de los, ¿qué son?, 8, 9 o 10 supuestos movimientos pacificadores de Trump, según él los cuenta, ha habido un movimiento belicista de Trump. Bien, y básicamente estos tienen, creo que podemos decir, 3 etapas. Primero, Trump empieza con el discurso de acabar con ellos, y su declaración sobre los supuestos narcotraficantes venezolanos, de la que hablaremos en un momento, fue una completa mentira. Los eliminamos por completo. Lo dijo. Ese tipo de discurso, cuando se combina con sanciones y ataques a sectores económicos como la capacidad de Venezuela para exportar petróleo, se denomina sanciones contra un enemigo. They're called sanctions against an enemy. They're called tariffs when they're applied to neutral or allies. Se llaman aranceles cuando se aplican a estados neutrales o aliados. En esa fase, la guerra de Trump consiste esencialmente en intentar provocar una rendición interna, dirigida por una quinta columna de políticos, empresas o agencias de seguridad del gobierno, generales y policías, que han sido cultivados a lo largo de los años por la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Estado o el Pentágono. Y esa quinta columna tiene que ser movilizada. Primero, lo vimos cuando Israel y el Mossad intentaron impulsar un cambio de régimen en Irán al comienzo de la guerra de junio. Luego, como hemos visto en Venezuela, primero estuvo la candidatura de Guaidó, oponiéndose al gobierno electo, y ahora tenemos a la mujer ganadora del Premio Nobel, Machado. Estos son los quintacolumnistas establecidos por Estados Unidos dentro de Irán, Venezuela o cualquier otro objetivo. Rusia ha tenido a su Alexei Navalny y a otros. El enfoque de la quinta columna, combinado con la retórica de acabar con ellos y las sanciones económicas, constituye la primera fase bélica de Trump. La segunda fase bélica ocurre cuando los candidatos de la quinta columna no logran movilizarse de manera efectiva, como fue el caso de Guaidó. Cuando hay una resistencia efectiva, lo que sigue son negociaciones. Entonces Trump envía emisarios especiales. Fue Richard Grenell en Venezuela. Fue Stephen Biegun con Irán. Ha sido Stephen Biegun con Rusia. Fueron Kushner y Biegun con Israel y Gaza. Estos emisarios especiales utilizan entonces una mezcla de sobornos y amenazas de más violencia, intentando elaborar un borrador de acuerdo sobre el cual se pueda organizar esta llamada paz. Cuando eso fracasa, cuando la resistencia a los términos de negociación estadounidenses resulta firme, como ha ocurrido en todas partes, incluyendo Irán, Venezuela, Hamas, Rusia, China, India y Corea del Norte, Trump tiene un problema. Y resuelve ese problema, o bien intensificando hasta un ataque violento masivo, como hizo contra Irán, o bien acumulando preparativos para la violencia, como está haciendo ahora contra Venezuela, o se retira. Se retira al amparo de una cortina de humo de un tipo u otro. El alto el fuego es uno de los cortinas de humo que ha utilizado en las distintas fases de su política bélica en el pasado. Así que volvamos a la fase 3 de la guerra de Trump contra Venezuela. ¿Qué está ocurriendo realmente? Pues bien, sabemos que el almirante Horsley, el comandante de las operaciones en Venezuela, ha dimitido en lugar de continuar con el mando. No lo ha dicho públicamente, pero los podcasters lo han explicado, y es cierto, que Horsley creía
como muchos generales estadounidenses al mando, que las órdenes del comandante en jefe eran ilegales e inconstitucionales. Y Horsley ha tenido el valor de dimitir. Recordará, si lo comentamos la última vez, que el presidente Trump ordenó a 800 de estos oficiales del Estado Mayor que se reunieran frente a él y dijo, si no queréis obedecer, podéis salir de la sala. If you don't want to obey, you can leave the room. And Horsley didn't leave the room, but he did later. Y Horsley no salió de la sala en ese momento, pero sí lo hizo más tarde. Entonces, ¿dónde estamos? Hasta la fecha, según mi recuento, ha habido 9 ataques militares distintos con drones o misiles estadounidenses contra supuestos narcotraficantes venezolanos. La guerra contra las drogas no es una nueva guerra contra un objetivo dentro de Estados Unidos. Escribí un libro hace 50 años sobre las guerras contra las drogas desde 1889 y 1890 en California. Nada nuevo en eso. Esta vez la guerra contra las drogas es un camuflaje, una cortina de humo para un cambio de régimen en Venezuela. Todos los que escuchan lo entienden. Pero los ataques en sí, Trump ha mostrado las imágenes, el video de cómo se golpea una lancha rápida o un supuesto submarino y se hace volar por los aires. Ninguna llegas así significa que se coordine tráfico exactas. None of them have been identified with any exact geographical coordinates. We know at least 2 of the 9 occurred. Sabemos que al menos 2 de los 9 incidentes ocurrieron en el Océano Pacífico. Ahora bien, Venezuela no tiene costa en el Pacífico, así que no existe un mapeo fiable que demuestre que las personas a bordo se encontraban en aguas venezolanas, como se afirma. Estoy pasando la página para mirar un par de mapas que subí al sitio web. Las investigaciones principalmente de medios españoles, no de los medios estadounidenses, ni siquiera de los medios alternativos en Estados Unidos, han aportado las pruebas. Pero las pruebas indican que no hay evidencia de contrabando de drogas, cargamentos de drogas, ni de que estas lanchas rápidas tuvieran la capacidad de transportar ningún cargamento 1000 millas náuticas al norte hasta la costa más cercana de Florida. Así que la afirmación de que representaban a Estados Unidos es una mentira. Es falso. Lo que sí sabemos, y es muy interesante, por los 2 supervivientes del llamado ataque submarino del 16 de octubre, es su nacionalidad. Uno de ellos, un hombre llamado Andrés Fernando Tofiño, es ecuatoriano y ha sido repatriado. Tuvo suerte de no morir a bordo del barco estadounidense que lo rescató, ni en el agua, porque aporta pruebas de que no se encontraba en aguas venezolanas ni formaba parte de ningún tipo de plan venezolano. Por supuesto, los ecuatorianos, incluida su familia, y CNN, que merece reconocimiento por ello, han publicado una entrevista con su hermana, quien afirma que él era un simple pescador. Bueno, los simples pescadores no ganan mucho dinero en estos países y muy bien podrían transportar cargamentos de contrabando. Cornwallis, como condado de Inglaterra, vivió varios siglos del contrabando. ¿Existe una amenaza de drogas procedente de Venezuela de parte del señor Tofiño? No, no la había. From Mr. Tofiño? No, there wasn't. Was he acting with Ecuadorian? ¿Actuaba con narcotraficantes ecuatorianos o colombianos hacia Estados Unidos? Tal vez sí, pero no era venezolano. El otro superviviente era colombiano, un hombre llamado Ovando Pérez. Ha sido repatriado a Colombia en estado físico grave, pero no hay pruebas de que ninguno de los 2 fuera de origen venezolano, de que fueran atacados en aguas venezolanas o de que representaran lo que Trump está utilizando como su argumento para una guerra contra Venezuela. Así que, incluso si uno se tomara la molestia de hacer más de lo que acabo de citarte, basándome en El País y otras investigaciones periodísticas, queda claro que Trump es un mentiroso. Trump está fingiendo. ¿Qué hay de nuevo en que Estados Unidos vaya a la guerra contra países basándose en falsedades? Al fin y al cabo, Lyndon Baines Johnson fabricó el llamado falso ataque vietnamita a un buque de guerra estadounidense en el Golfo de Tonkin para justificar la escalada en Vietnam que dio inicio a las principales operaciones bélicas, en las que la resistencia vietnamita, el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte derrotaron al ejército estadounidense.
Así que hemos llegado a la tercera fase con Venezuela. La pregunta es, ¿serán capaces de defenderse de los tipos de ataques que puedan llegar? ¿Y qué es lo que vendrá? Se trata solo de una demostración masiva de fuerza destinada a asustar al pueblo venezolano, pero sin llegar realmente a utilizarse para atacar. Esa es una posibilidad. Trump podría intentar movilizar a la señora Machado para crear algún tipo de alteración interna, protestas que desencadenen manifestaciones, víctimas, quizá incluso autoinfligidas si la policía de Maduro no abre fuego, pero los agitadores que trabajan para la CIA sí lo hacen. Ya hemos visto eso antes, una provocación al estilo del Maidán. Si eso ocurriera, podríamos reconocer fácilmente el guión estadounidense. La señora Machado podría resultar herida, otros podrían morir, y ella apelaría a la intervención de Estados Unidos para salvar vidas. Entonces podemos imaginar a Trump anunciando al pueblo estadounidense y al mundo que interviene para salvar vidas. Eso es lo que podría suceder. La pregunta entonces es, si las dos principales potencias que sostienen la economía venezolana, China, que es el mayor inversor extranjero en Venezuela y el principal receptor del petróleo venezolano, y Rusia, permitirán y ayudarán a Maduro, primero, a disuadir una intervención aérea estadounidense, el despliegue de fuerzas especiales y demás. ¿Para disuadirla o para combatirla? Porque si Trump llegara a lanzar una intervención de ese tipo, se enfrentaría a otro Bahía de Cochinos. Y ahí es donde debemos recordar a todos que lo único en lo que Trump cree, en su enfoque de 3 etapas hacia la guerra, es que puede demostrar tal poder, aniquilar, como dijo sobre Irán, que puede alcanzar la paz a través de la guerra. Pero lo único que frena esa ambición es la posibilidad de perder, la posibilidad de sufrir bajas, la posibilidad de que un avión estadounidense sea derribado, de que un marín, fuerzas especiales o comandos que desembarquen en Venezuela se enfrenten a una defensa inesperadamente fuerte que los aniquile. Una bahía de cochinos. ¿Puede el presidente Trump arriesgar con Venezuela una bahía de cochinos? John F. Kennedy pudo resistir una bahía de cochinos, aunque él mismo no duró mucho después de aquello. Pero Trump no podría. Una derrota del tipo de la bahía de cochinos en una costa venezolana sería enormemente perjudicial para el régimen de Trump y para toda su ideología de 3 etapas de hacer la guerra como medio para hacer la paz. John, Ayer supimos que un avión ruso, previamente vinculado al grupo Wagner, llegó a Venezuela, lo que plantea algunas preguntas. ¿Qué está haciendo Rusia en Venezuela? Y si Venezuela está recibiendo algún tipo de ayuda de China, Rusia o quizá Irán, ¿crees que, observando al sur global y su reacción ante lo que está ocurriendo en Venezuela, están respondiendo de manera adecuada? Correcto. Hemos perdido por completo. Bueno, el mundo ha perdido la decencia. Estamos en guerra, como has dicho, en todo el sur global, en Europa y en el lejano oriente, porque no hay fin a estas operaciones de las guerras de Trump significan paz en 3 fases. Llámalas imperialismo, para abreviar. He publicado, para que nuestra audiencia lo consulte si lo desea, un informe sobre las relaciones de Rusia con el régimen de Maduro, el gobierno de Maduro, y antes de eso, con el gobierno de Chávez. He analizado la terminología de los compromisos en el Acuerdo de Asociación Estratégica Ruso-Venezolano, que acaba de ser ratificado por la parte rusa. Fue ratificado hace aproximadamente un mes por la parte venezolana y firmado a principios de este año. El señor Maduro fue uno de los invitados al desfile militar del 9 de mayo en la Plaza Roja. Existe una reticencia por parte de Rusia y una aún mayor por parte de China a ponerse explícitamente del lado de Venezuela en defensa frente a Estados Unidos. Es posible que nuestro público tenga una documentación mejor que la mía
para esta noche, o esta mañana, o esta tarde, según donde se encuentren, sobre declaraciones chinas en apoyo a Venezuela bajo ataque, pero yo no he visto ninguna. Eso no significa que en secreto y con discreción, tanto las grandes potencias como otras más pequeñas, con una capacidad de resistencia mucho mayor, como Irán, no estén haciendo lo que pueden. El problema sigue siendo el secreto. The issue remains secrecy, and I have to say, I don't myself know. Y tengo que decir que yo mismo no lo sé. El problema para Estados Unidos es lo que sus capacidades de inteligencia les indiquen sobre el creciente poder de defensa de Venezuela. Infligir un nivel de bajas que Estados Unidos no pueda aceptar, una posibilidad similar a la de Bahía de Cochinos. Tampoco sé la respuesta a eso. Lo que el presidente Putin pretende hacer es intentar resolver las amenazas de combate de tercera fase provenientes de Trump en este momento y tratar de mantener el mayor apoyo posible del tercer mundo y de los BRICS para Rusia, entendiendo que sus intentos de negociar un acuerdo de segunda fase con Trump han fracasado. Y a medida que fracasan, la parte rusa tiene que demostrar su buena voluntad al intentar defenderse. Está actuando de muchas maneras para apoyar a Irán de forma discreta. Existe, digamos, una asociación estratégica más explícita con Irán, pero no tan explícita en materia de defensa mutua como la que hay entre Rusia y Corea del Norte. Esa es la más fuerte. Un ataque contra uno es un ataque contra el otro, un tipo de acuerdo similar al artículo 5 del Pacto de la OTAN, un acuerdo de seguridad de uno para todos y todos para uno. Eso existe entre Rusia y Corea del Norte, pero aún no se ha puesto a prueba. No existe de forma visible sobre el papel con Irán, pero se está poniendo a prueba hasta cierto punto como una capacidad disuasoria rusa frente a Israel y otra forma de ataque estadounidense. ¿Se está desarrollando de manera muy discreta y secreta con Venezuela? No lo sé. Gracias, John. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Gracias por invitarme, Nima. As always. Thank you for having me, Nima. Nos vemos la próxima semana. See you. Nos vemos.